Juan Esteban. Compañero, no está, pero ustedes ya supone que ya han preparado. Ya le escribimos ahí al WhatsApp, profe. Se supone que ya está. Ok, yo les cedo la palabra. Vamos, Entonces, sí, vamos compartiendo pantalla. sí, por favor. Profe, que a Juan justo en ese momentico se le cayó el internet, entonces va a intentar conectarse por datos. Ok, vale. Bueno, yo pienso que mientras él soluciona ese inconveniente, bueno, Juan ya está presentando pantalla. Ve, Alejandro, Profe, si sí, quiere, esperamos, si no, ya podemos presentar. Solo que, pues, maluco que compañero de pronto entre y estemos ya en la exposición. bueno, para no afectar entonces la intervención de ustedes y la preparación que hicieron muchachos, pues Catalina, está bien si empiezas entonces tú, igualmente hay que evacuar las dos exposiciones hoy. Profe, sí, claro que sí. Dame un segundo, ya Claro que sí. comparto pantalla. Vale. Bueno, Catalina, ya estás compartiendo pantalla. ¿Tiene algún inconveniente? Profe, sí, dame un segundo. Es que como había acabado de entrar, como acaba de llegar, me estaba abriendo, prendiendo el computador. Entonces, esa es la demora, profe, qué pena. Ok, bueno. Si quiere podemos ir empezando nosotros, que es que como ¿Listo? soy desde los datos, no sé cuánto me vayan a durar, entonces. Bueno, vale. Comiencen, muchachos. Muy bien. Estamos viendo pantalla. Listo, bueno. Nosotros somos John Wilmar Naranjo Bustamante, Juan Esteban Arango, Alejandro Ramos Jiménez y les vamos a exponer sobre la escuela de Palo Alto, ¿cierto? Ahorita más adelante con mi compañero Juan, de Alejandro, perdón, nos vamos a enterar un poco más como del contexto político, social y de cómo surge, ¿cierto?, la escuela Palo Alto. Por ahora yo voy a dar como una pequeña introducción en términos generales de cuál fue su intención y cuál fue como el pensamiento
de estos teóricos que formaron la escuela de Palo Alto. Podemos pasar la siguiente. Bueno, ¿de qué se trata la escuela de Palo Alto? Cuando hablamos de la escuela de Palo Alto, hablamos de una escuela que se podría decir interdisciplinaria, porque muchos de sus teóricos o los teóricos que la conformaron hacían parte de varias disciplinas del conocimiento, ¿cierto? Lingüístico, antropólogos, sociólogos, psicólogos, ¿cierto? Que lo que buscaban eran tratar de romper aquella teoría matemática de la información, ¿cierto? De, de romper esa teoría que nos hablaba, ¿cierto?, de un emisor y un receptor, y ver un poco más la comunicación como un proceso social y ver la comunicación más desde las ciencias humanas y no tanto desde las ciencias exactas. A finales de los años 50, pues este grupo de investigadores desarrollaron una cantidad de reflexiones contrarias a las formulaciones unidireccionales que proponía pues la teoría matemática de la información, como ya les dije, elaborada por Shannon y Weber. Desde Palo Alto se pensaba la importancia de ver la comunicación con los ojos de las ciencias humanas, como les comentaba, y ver más allá la comunicación más que un esquemático intercambio de palabras, una limitada recepción y producción de sonidos, ¿cierto? Por el contrario, establecer una comunicación como un proceso social permanente que integrara múltiples elementos como la palabra, el gesto, la vestimenta, la mímica, el espacio físico, los roles, la mirada, el comportamiento del cuerpo, ¿cierto? Ver la comunicación, ver la comunicación, dejarla pasa la comunicación de ser una transformación, una comunicación unidireccional a ser un proceso circular, ¿cierto? Donde el emisor es tan importante como el receptor. La idea de la escuela de Palo Alto era concebir lo social como el marco de la interacción simbólica entre los individuos y considerar la comunicación como un proceso social más que la función de sus contenidos. A este planteamiento fue lo que ellos denominaron interaccionismo simbólico, que es, digamos, como la teoría más fuerte o lo que más estos teóricos apuntaron. Entender la comunicación más allá de lo que pasaba en los medios masivos de comunicación, sino también entenderla como una vertiente interpersonal, ¿cierto? Hablamos de una comunicación cara a cara y una retroalimentación constante, un cambio de roles, donde en algún momento se pueda romper el papel del emisor y automáticamente después pasar a ser el receptor. Estos teóricos tocan mucho el tema de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, perdón, que se convierte en estímulos de la construcción de una comunicación no lineal, contrario a lo que planteaba la comunicación de masas, ¿cierto? Y a raíz pues, de todo este pensamiento, todos estos teóricos nos dejan un montón de teorías, hipótesis y aproximaciones conceptuales que pasan básicamente por entender la comunicación como un proceso de relación entre humanos, ¿cierto? Que donde influyen un montón de características como el comportamiento, como el comportamiento humano que tiene un valor comunicativo. Los trastornos psicológicos generalmente son reflejos luego de una mala comunicación. Desde la mirada, desde el comportamiento del cuerpo, desde el manejo del espacio, eh, y tratar de entender la comunicación entonces como un proceso mucho más humano y no tan direccional como se había planteado antes. Ya puedes continuar, Alejandro. Bueno, el contexto histórico es bastante importante en la investigación porque digamos que la etnografía también
define muchas cosas sobre, digamos, que las teorías que estamos hablando. La escuela de Palo Alto es también conocida como la escuela invisible, y esto se debe a que, digamos, que sus miembros nunca coincidieron en una única universidad o alguna institución en común. La referencia geográfica a Palo Alto se debe a un instituto de investigación que hay allí para enfermedades mentales. Funcionaba como un hospital para veteranos de guerra donde se realizaron diferentes investigaciones sobre la conducta y la comunicación. Palo Alto es una ciudad situada muy cerca al sur de San Francisco, en Estados Unidos, y en 1959 el psiquiatra el doctor Jackson decide fundar el Instituto de Investigación Mental. En el contexto político y social de esta época era como, digamos que ya en 1957, 1953, donde estaba la tensión de la Guerra Fría. Entonces la llegada de John F. Kennedy a la Casa Blanca inaugura el periodo más dinámico de la diplomacia de Estados Unidos. También este año sucede la crisis de los misiles de Cuba, que se trató de un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que tenía una base militar en Cuba. Entonces, generada a raíz de este descubrimiento, Estados Unidos pues también tiene gran importancia acá y digamos que por las zonas del oeste, como podemos ver acá a la izquierda, este año se creó una guía para los agrícolas, pues para los inmigrantes que fueran a trabajar por toda esta zona que es zona de cosechas. Entonces, eso es un poco también de lo que pasaba por esos años en el periodo de las teorías y de la investigación de este fenómeno. Bueno, en esta fotografía muestra al presidente John F. Kennedy saludando a los voluntarios del Cuerpo de Paz en el jardín del sur de la Casa Blanca, porque Kennedy en ese tiempo propuso que los estudiantes, digamos, que dieran 2 años de su vida para ayudar a países en vías de desarrollo. Bueno, y en esta fotografía, el hijo de Martin Luther King, pues en ese tiempo estaban las marchas en Washington por el trabajo y la libertad en 1963, en agosto, y fue el escenario del famoso discurso de Tengo un sueño del hijo de Martin Luther King. Este propuso una marcha por la capital para empoderar al Congreso y al gobierno del presidente John F. Kennedy a actuar sobre los derechos civiles. La marcha fue completamente pacífica y reunió aproximadamente entre 200 y 300.000 personas. Entonces, digamos que el nombre a Palo Alto se debe a que, digamos que este hospital de enfermos mentales, pues de los veteranos de guerra, fue como el objeto de estudio o fue muy importante para sacar, digamos que varias teorías. Pues los que estudiaban, digamos que tomaban como base las enfermedades de este hospital mental, que para eso fue fundado, fue específicamente un instituto de investigación mental. Entonces, digamos que le deben a eso porque los teóricos migraban allá a hacer sus investigaciones. Listo. Bueno, yo voy a explicar sobre pues, los aportes y los principales referentes que aportaron la escuela de Palo Alto. Bueno, pues, esta escuela se diferenció pues de las otras que, digamos, fue un hito, porque no se salió de lo común o lo convencional, ya que no estudiaba, digamos, las grandes masas como estaba, como pues ya tenían muchas otras escuelas, sino que se dedicó mucho más a lo interpersonal. Como por ejemplo, pues no a tanto a las masas pues ya muy grandes, sino como al sujeto y a los pequeños grupos. De hecho, de ahí salió el padre de la microsociología, que lo veremos mucho más adelante. Entonces, nos decían que nos dejaron que comunicar tenía un sentido
de interrelación. O sea, también nos decían que todo comunicaba, desde el habla, desde el lenguaje corporal, y lo pusieron todo digamos, en un mismo saco. No decían que todo estaba separado, sino que todo decía, como que todo estaba conectado, de alguna manera, por decirlo así. Y sí, y entonces fue muy, pues para la época, fue como, wow, no se comunicaron en esto, entonces ayudó a la comunicación, a entender mucho mejor la comunicación, ¿cierto? Desde esa manera. Bueno, eso fue como lo principal que aportó esta escuela. Luego les voy a contar sobre algunos pues referentes, por ejemplo, el primero, que es este señor que, wow, un teso, Paul Wallabic, que fue, digamos, uno de los más importantes referentes en cuanto a la escuela de Palo Alto, y las teorías de la comunicación. De hecho, le escribió un libro que se llama Teorías de la Comunicación. En inglés es mucho más largo, pero en español, pues la traducción es Teorías de Comunicación. Esta persona creía que también el ser humano deformaba la realidad. O sea, no vemos pues se juntó con unos físicos y creo que fue en los años 60 que crearon una teoría que decía que nosotros no vemos el mundo como es, sino que el ser humano deforma la realidad. Y como él, digamos, trabajaba con pacientes mentales, esquizofrénicos, yo creo que influyó en algo a ese pensamiento. Claro que el hombre era demasiado inteligente, o sea, analizando las personas era demasiado inteligente, pero tenía esa creencia que nosotros, y en cierta medida podría decirse que es verdad, en cierta medida. Bueno, el siguiente es Gregory Bateson, que es el fundador de la escuela de Palo Alto y cuestionó los fundamentos de la psicología, creó la teoría de la cibernética, que dice que el ser humano es influido por el entorno familiar y que este es el que afecta su comportamiento. O sea, en pocas palabras, y se enfocaban más que todo, digamos, que en la mamá. Digamos que la mamá era como lo que influía a esa persona a tener ciertos tipos de comportamiento y en sus, digamos, en lo que vaya a ser posteriormente. Eso es lo que influye, la familia. Porque tienen esos nombres tan complejos, pero bueno. Evin Goffman, este fue el siguiente, vamos a hablar es Evin Goffman. Este es el fundador, como dije antes, de la microsociología. Esta es la que se encarga, a diferencia de la macrosociología, es la que se encarga de estudiar los grupos más pequeños, familias, parejas, amigos, grupos más reducidos en sí. Como dije antes, es uno de los más importantes debido a que fue el que influyó para que ya esta escuela no se enfocara en personas, en muchas masas como estaba acostumbrada en las otras escuelas, ya pues que el siglo XX fue una época demasiado caótica para la humanidad y para muchas personas, pues porque sí, las guerras y todo lo que hubo, incluso pues hasta el momento ha sido más caótica que el siglo XXI, pues en mi opinión. Entonces se dedicaban más como a investigar las grandes masas y por qué pasaban estas cosas. Entonces, no, ellos dijeron, no, vamos a investigar a los grupos pequeños y vamos a ver si esto nos ayuda en cuanto a toda la investigación, ¿cierto? La investigación de la comunicación. El siguiente es Edward T. Hall, que pues fue un antropólogo, investigador y él se especializaba más que todo en investigar las culturas. Él le encantaba, él estuvo también en África investigando tribus y digamos que también aportó mucho porque pues debido a sus conocimientos aportó mucho a las teorías de la comunicación, pues a las teorías que sacaron en la escuela de Palo Alto y a sus libros. Entonces era un experto y ya no sé si tienen alguna pregunta al respecto.
Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta, comentario, opinión? ¿Entendieron? ¿Algo que les haya llamado la atención? Sí, profe, me llamó bastante la atención cómo se pasa a un enfoque de grandes masas, de cómo comunicarían las grandes masas, a pensar en el hombre pequeño, por así decirlo, cómo se relaciona un miembro de la sociedad con el resto. Supongo que así es como lo entendí. Y me llama la atención cómo ese cambio de paradigma de la comunicación. Ok, muy bien. Muchachos, comentarios, demás, opiniones, preguntas. A ver, para que Profe, yo establezcamos. tengo una acotación que se me ha olvidado, Sí, que es muy curioso, que yo caigo en cuenta que, por ejemplo, en la pasada exposición, la Escuela de Chicago, esa fue, muchas de sus investigaciones fueron patrocinadas por los Rockefeller, y en la Escuela de Palo Alto también fueron patrocinadas por los Rockefeller. Entonces, miremos que como que, no sé, como que hay algo en esa familia que sobre el control de masas. Entonces, como que muy interesados en el control de masas y como que eso lo utilizan para, no sé para qué lo utilizarán, pero se ven muy interesados como en cómo piensa la gente, en cómo actúan las personas, en cómo se comunican. Y no sé, pues muy curioso que muchas investigaciones del siglo pasado fueron, y incluso ahora sean auspiciadas digamos, por esta dinastía o por esta familia. ok, bueno, va muy bien. Eh, Chicos, ¿alguna otra pregunta, comentario? A fin de establecer diálogo o discusión con la exposición. Todos entendieron entonces, a todos les queda claro que fue la escuela del Palo Alto. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Ok, el resto están por acá. Ni siquiera están diciendo algo en el chat. Ok, yo tengo una pregunta, muchachos, sobre los axiomas de la comunicación. ¿Qué consultaron ustedes frente a? Profe, yo creo que eso fue algo que se nos escapó de la expo. Los 5 axiomas de la comunicación son algo que dejó el teórico Balzavic, que es el primero que el compañero expuso. Entendemos como axioma una verdad absoluta. Entonces él saca los 5 axiomas, que son como las 5 verdades absolutas de la comunicación, ¿cierto? Ese es como el gran aporte de la Escuela de Palo Alto por parte de Balzavic. Los 5 axiomas son el primero, que dice que no es posible no comunicarse, donde explica que todo el tiempo estamos comunicando, así no estemos emitiendo un mensaje, pues con la mirada, con el cuerpo, con lo que sea, con el gesto, con un movimiento involuntario, con lo que sea, siempre estamos comunicando algo. Entonces, que es imposible no comunicarse. El segundo axioma es: toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero y es, por tanto, una metacomunicación. Lo que el hombre trata de entender, pues ahí, trata de explicar, perdón, es que el contenido del mensaje puede ser el mismo, pero la relación del mensaje puede cambiar. Es decir, no es lo mismo yo decir, no sé, eh, se está entendiendo lo que estoy diciendo, o decir, se está entendiendo lo que estoy diciendo. El mensaje llega distinto según como la relación del mismo. El tercer axioma es: la naturaleza de una relación depende de la gradación
que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. Este axioma él trata de explicar cómo comprender la relación entre dos personas. Aquí en este axioma él trata de explicar un poco que el mensaje también depende de los puntos de vista de las personas. No es lo mismo, podemos tener el mismo mensaje, escuchar el mismo mensaje, pero dependiendo de nuestro punto de vista, el mensaje puede tornar, pues, tener otro rumbo, otro significado mejor. El cuarto axioma dice: la comunicación humana implica dos modalidades, la digital y la analógica. Él explica que la digital es toda la comunicación verbal y la analógica es toda la comunicación no verbal. La verbal es aquella literal, ¿cierto? Por ejemplo, desde el lenguaje verbal podemos decir esto es amarillo, ¿cierto? Pero desde la no verbal, ¿cómo explicamos que algo es amarillo o cómo explicamos los colores, ¿cierto? Entonces ahí hay como una variante. Y el último axioma es: los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Cuando él se refiere a simétricos, quiere decir que hay una igualdad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se comunican un alumno y un alumno, un profe y un profe, un astronauta y un astronauta. A eso le llama asimétricos. Complementarios le llama a cuando se comunican, por ejemplo, un astronauta y un alumno, o un docente y no sé, un alumno también. Ahí la comunicación cambia, el contexto de cada una de las personas interfiere un poco como en esa comunicación. Y ya, profesos, son los 5 axiomas. No sé si está bien. Yo creo que sí. Ok, correcto. Muchachos, ¿entendieron estos axiomas de la comunicación que nos plantean desde la escuela de Palo Alto? Bueno, como son tan participativos, hoy yo hago la siguiente pregunta a los expositores, otra adicional a la que hice. Si resumiéramos en una corta frase, ¿en qué consistió la escuela de Palo Alto? ¿Qué nos dirían ustedes? Profe, yo diría interaccionismo simbólico, que es como la gran sombrilla de, de esta escuela. Ok, Domino, muy bien. Vale. Bueno, no se les olvide entonces subir esta presentación, porfa, a la carpeta del Drive. Listo, hoy mismo. Ahorita, muchachos. Bueno, para el resto, la escuela de Palo Alto tiene una particularidad, una manera de complementar la intervención de ustedes, muchachos. Bien, muchas gracias. La particularidad de las estudios de la escuela de Palo Alto es que indudablemente centró sus esfuerzos y estudios en el análisis de la comunicación, pero desde la interacción humana, teniendo en cuenta con todo lo que nos dijeron los compañeros, la multiplicidad de manifestaciones o expresiones comunicativas que se dan, por ejemplo, en lo verbal y en lo no verbal, ¿cierto? Y que eso no solamente queda como en ese juego o en esa relación de los individuos en términos de la interacción comunicativa que establecen dos personas o más, sino que eh, trastoca o pone en relieve la importancia de los procesos de comunicación humana, los procesos de comunicación humanos en los contextos en los que se dé. Por eso el compañero con los ejemplos que él nos daba, no solamente es decir una cosa con un tono determinado, sino en qué contexto se da. No solamente la comunicación depende de las expresiones o articulaciones lingüísticas, sino de las significaciones que cada mensaje, cada información tiene respecto a
el juego o la relación que establecen estas dos figuras en el proceso comunicativo, emisor-receptor, ¿cierto? Y que es una escuela que sabemos de antemano, eso tiene un nombre metafórico, no la escuela de Palo Alto como tal no existe, por eso la denominaban escuela invisible, pero sí toda una serie de investigadores, de teóricos, cuyos trabajos en conjunto y de manera también individual aportaron a diversos campos de estudio, es muy multidisciplinar, entre la antropología, la lingüística, entre otros campos disciplinares que abordaron la comunicación como objeto de estudio. Entonces, la importancia de los estudios de la Escuela de Palo Alto y los aportes de estos investigadores teóricos son fundamentales para entender no solamente el proceso de las interacciones, la comunicación y la interacción social, sino cómo la diversidad de expresiones o manifestaciones comunicativas afectan las significaciones, afectan la construcción, por ejemplo, de la cultura o de lo que es una sociedad, y cómo esta a la larga, como es un campo multidisciplinar, cómo esto se ve reflejado o interpretado o trabajado en la comunicación de medios, o sea, de los medios masivos de comunicación. Recuerden que aquí no se hizo tanto énfasis en el papel de los medios de comunicación, sí, desde luego que tomaron en el estudio de la comunicación, se tuvo en cuenta medios que servían para soportar o para estructurar mejor el proceso de la comunicación como interacción social, pero no pensaban ellos en los procesos de comunicación basados en la comunicación de medios, no, así, no, sino simplemente de la interacción humana, simbólica, todo lo que ocurre en ese proceso de, en los procesos de diálogo, en los procesos de intercambio de sentidos, de significaciones, y que por ende, al hablar nosotros de comunicación verbal y no verbal, no solamente estamos hablando de la comunicación verbal, que no solamente es la oral o la escrita, sino de la comunicación no verbal basada en los gestos y en los comportamientos y acciones que realizan los individuos de acuerdo a ciertas circunstancias y ciertos contextos. Entonces, los estudios de los aportes teóricos y conceptuales de la Escuela de Palo Alto son fundamentales para entender la comunicación desde perspectivas desde la psicología, la antropología, la sociología, la misma lingüística, y que desde luego a la larga también se ven reflejados esto como unas manifestaciones comunicativas que se ven reflejadas en donde en los mismos medios de comunicación, porque los mismos medios de comunicación retoman elementos que están presentes, todos obviamente cada uno de ellos en la comunicación, ya sea verbal o no verbal, el lenguaje audiovisual de la televisión, desde luego que apela a la comunicación verbal y toma elementos de la comunicación no verbal y construye narrativas, construye hilos, construye unas, una serie de secuencias de carácter lingüísticas que hacen que nosotros, como consumidores, por ejemplo, de la televisión, entendamos y descodifiquemos los mensajes en términos de que como ya estamos familiarizados con la comunicación, con la interacción, con los procesos de interacción humana, sociales, o sea, la comunicación vista desde este sentido, y desde luego tenemos unas consideraciones de carácter lingüísticas que hacen que nosotros entendamos lo que se nos dice, por eso es que nosotros nos familiarizamos cada vez más con estructuras lingüísticas, perdón, sí, y narrativas audiovisuales que al día de hoy son totalmente diferentes, ¿cierto? Un fenómeno particular a los que les tocó en TV o a los que, bueno, ahora está, pero no es el mismo en TV que estaba en los 90s. ¿Algunos de ustedes de casualidad alguna vez vio por lo menos un pequeño clip de video o una emisión corta o uno de los programas o videoclips de alguna
bandas musicales de los 90 en MTV. ¿Ustedes alguna vez han visto aspectos de eh, comerciales o pautas publicitarias de MTV? Clásicas, poco ellas de la vieja guardia, ¿o no? Profe, yo no estoy seguro de haberlo visto. O sea, yo creo haber visto una vez en TV por, póngale 2000, póngale 2007, 2008, así que no estoy seguro si eso cuenta como vieja guardia. Pero sí creo que me acuerdo de algunas veces que ponían como... Ok. Sí, ya no se lo van a mostrar en televisión, pero de pronto lo han visto en redes sociales, en fin. Y sería chévere que hicieran la comparativa de cómo están en 2007, 2008 o al día de hoy. Cuando hablo ya de ese MTV de la vieja guardia clásico, estoy hablando de la época o finales de los 80, inicios de los 90, ¿cierto? Y ellos construyeron una serie de narrativas audiovisuales que a todo el mundo le llamaba mucho la atención, pero desde luego cada vez más se fue volviendo abstracto. Pero innovaron bastante en eso. Muchas generaciones crecieron con MTV, sobre todo porque MTV es un canal musical, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces lo que quería llegar con el caso MTV es que es una clara muestra de transformaciones y construcciones de estructuras lingüísticas y narrativas que crean, por ende crean, perdón, un lenguaje audiovisual donde las personas en condiciones de audiencias o públicos, a partir de lo que han aprendido en el transcurso de su vida, a través de la interacción social que han tenido, de la enseñanza, de los aprendizajes, de las capacidades cognitivas que se van desarrollando para poder comunicarse con el otro y con los demás, pues desde luego que eso se traslada ¿qué? A ese acto comunicativo, muy contemplativo de consumo, de entender lo que estamos viendo en la pantalla. ¿No ven? Hoy por hoy hablamos de transformaciones lingüísticas, gramaticales incluso, entre otras, que se están dando en los contextos y en los escenarios digitales. Caso tal, redes sociales. Cuando nos comunicábamos nosotros con emoticones y emojis. ¿Qué pasa si uno en una conversación cotidiana se le va el emoji equivocado? Cambia el sentido comunicativo. ¿Qué problemas genera? Estas cosas, por ejemplo, hubiera sido un caldo de cultivo perfecto si se hubiera dado en la época donde se dio la escuela de Palo Alto. Entonces, los aportes de la escuela de Palo Alto se ven reflejados en diversidad de estudios que se han hecho desde diferentes perspectivas disciplinares, o sea, desde la antropología, desde la sociología, la psicología, estudia la comunicación, la misma matemática estudia la comunicación. Entonces, esos han sido los aportes de la escuela de Palo Alto para abordar como objeto de estudio lo que es la comunicación como interacción y procesos social y humano. ¿Listo? Muchachos, expositores, ahí con mi intervención les aporto a la exposición de ustedes. Chicos. Claro que sí, profe. Claro. Hay algo que también eh, vi que me pareció muy interesante y es que todos estos aportes y todas estas aproximaciones de estos teóricos se dieron en los años 50, pero no fue sino hasta los 80 que todas estas teorías tomaron como mayor fuerza, ¿cierto? Y algo que hablabas ahorita sobre los emojis y todo esto, ellos también indagan un poco sobre los errores que hay al comunicarnos. Y ahorita con todo este tema de la virtualidad encontramos muchos de esos errores de comunicación a, a, por el chat. A veces no entendemos qué nos decimos, por por todas estas teorías que ellos sacan como el tono, el contexto, ¿cierto? Entonces, también me parece muy interesante
esa parte de hablar un poco de tanto error que hay al comunicarnos. Muy bien, yo, Wilmar, sí. Para que terminemos y le doy la palabra a la compañera para la próxima exposición, perdón. Sí, todos son aportes que se ven reflejados en estudios un poco más contemporáneos actuales. Bueno, lo cierto es que la importancia de la escuela de la asistencia o de los estudios de la escuela de Palo Alto es que ofrecen una perspectiva mucho más profunda de abordar las diferentes estructuras que componen el lenguaje y la comunicación y las diferentes transformaciones que se dan en los procesos comunicativos, ¿cierto? Y que eso es lo que nos queda de la escuela pues, de Palo Alto. Ya ustedes ya mencionaron las grandes características, los grandes rasgos de los estudios de la escuela de Palo Alto. Ya pues con la intervención que hago también terminé de sentar algunas cositas. Muy bien. Yo creo que ya nos queda entonces muy claro, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentarios, opiniones que Profe, quieran llegar? ¿Sí? no, es que con todo lo que ustedes están hablando de lo de los emojis y todo esto, se me vino como la pregunta de, em, obviamente el lenguaje escrito es, por ejemplo, a nivel de WhatsApp y todo esto, dice bastante menos porque como que le falta ese contexto que tenemos a la hora de hablar con las personas y ver cómo también es su lenguaje corporal y todo esto. Hay que, no sé hasta qué punto el hecho de que empezamos a crear estas cosas como emojis o utilizáramos imágenes también sirve como para complementar esa falta de ese mensaje corporal que no tenemos a la hora de escribir. Bien, claro, ustedes mismos se van a dar cuenta cuando mandan los caracteres propiamente que componen la comunicación verbal escrita, al decir una palabra, conformar una frase, cuando le empezamos a, cuando empezamos a abreviar ciertas palabras y acompañar esos mensajes con una serie de caracteres y de expresiones lingüísticas como emoticones y emojis para significar y darle más contexto o acentuar cierto significado o cierto tono incluso a un mensaje de este tipo, dadas las características del canal, ¿cierto? O sea, el mensaje del canal como WhatsApp, ¿cierto? Ese sería el canal. Ya hoy por hoy no hablamos solamente de acompañar los mensajes con emojis y emoticones. Utilizamos stickers. ¿Qué es un sticker? Es una imagen, sí, pero, o sea, ¿qué más se necesita para que ese sticker funcione dentro del proceso comunicativo? Ah, profe, necesitamos desde luego entenderlo. Ah, bueno, y entenderlo desde qué punto de vista. Saberlo leer. ¿O será que necesitamos contexto? Porque a veces nos mandan un sticker de un personaje y no sabemos quién es. O no pega o no casa con la intención comunicativa. Profe, también tenemos GIFs, podemos mandar GIFs, ¿cierto? Tenemos un sinfín de cosas. Pero a su misma vez, sí hay posibilidades dentro de estas transformaciones y expresiones lingüísticas que nos ofrecen los chats de las redes sociales y estos canales de comunicación como WhatsApp. También hay unas disrupciones en la y complejidades, desde luego, que nos llevan a errores en la comunicación desde estos canales digitales, ¿cierto? O sea, en los procesos comunicativos desde construidos con base en estructuras paralingüísticas de este tipo eh, y en la pura esencia de la comunicación verbal no verbal, siempre vamos a ver ruidos, siempre van a existir ruidos, siempre van a haber complejidades y problemas. O sea, no hay una perfección porque depende de la amalgama de muchas cosas que aparecen en el momento. Para que un proceso de comunicación sea no perfecto, pero lo más efectivo posible. Pero de esos que nos nutrimos, los que estudiamos la comunicación, de esos problemas o de esas irrupciones o ruidos comunicativos, pues para entender qué pasa y cómo solucionar esos problemas comunicacionales. ¿Estamos claros?
Muy bien lo que planteas, Juan Manuel. ¿Te queda claro ahí cómo podemos ir pensando la inclusión o el significado de estas estructuras, de estos caracteres, de estos elementos lingüísticos como los emojis, los emoticones, los GIFs, los stickers y cuanta otra cosa vaya a salir? Sí, profe. Ok, muy bien, Juan Manuel. Compañeros, ¿alguna pregunta, Gracias. comentario final? Con mucho gusto, Juan. Bueno, creo que no hay más preguntas, comentarios. Démosle paso a palabra a la siguiente exposición. Catalina, si bien pueda. Gracias, profe. Ok. Profe, ahí me están viendo bien. Bueno, Sí, los ahí demás. se ve bien. Sí, Listo. sí, bueno, dame un momentico porque a mí me ha venido pasando lo siguiente y es que no veo a veces las presentaciones de ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Salirme y volver a entrar, pero puedes comenzar. ¿Listo? Bien pueda. Claro que sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, buenos días. Eh, Voy a exponer la escuela de Frankfurt y la teoría crítica. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 se escucha bien. Sí. Gracias, chicos. Bueno, la escuela de Frankfurt surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social en Alemania en el año 1923. Esta trataba de reunir fundamentalmente autores interesados en el marxismo. El término de Escuela de Frankfurt es una denominación para referirse tanto a los pensadores miembros de este instituto y a aquellos influenciados por este. Inspirados en Marx, Freud y Weber, se sintetiza la teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. Esta teoría crítica se emplea para dirigirse a la doctrina que emplea la escuela. Existen varias teorías. Estas son: teoría de Weber. Es un análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo. También habla del Estado moderno, la racionalidad científica secular y la cultura y religión. También tenemos la teoría de Freud, que hace referencia al descubrimiento del subconsciente, además de la importancia del complejo de Edipo y el análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y el comportamiento social irracional. Tenemos también la teoría marxista, que critica la ideología burguesa, además de ser una crítica de la alineación del trabajador, materialismo histórico, y la historia es vista como una lucha de clases y explotación del trabajador bajo distintas formas bajo las distintas formas en cada época histórica que se ha dado. Los principales, bueno, no me falta esto. También tenemos la crítica del positivismo, que se considera una expresión del conformismo como filosofía, método científico e ideología política. Los principales teóricos de la escuela de Frankfurt son Max Horkheimer, que es un filósofo, sociólogo y psicólogo judío alemán. Tenemos a Theodor Adorno, que es un filósofo alemán de origen judío. Tenemos a Erich Fromm,
no, en esta página, tenemos a Eber Marcuse, que es un filósofo y psicólogo alemán estadounidense. Tenemos a Erich Fromm, que es un psicoanalista psicólogo y psicólogo social, filósofo humanista de origen judío y alemán. Y luego se asocia también a Walter Benjamin, que es un filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán de origen judío. Las etapas de esta escuela de Frankfurt y la teoría crítica son 3. La primera es conocida como la etapa materialista, que se dio en los años de 1930 hasta 1937. Esta etapa estuvo bajo la dirección de Max Horkheimer y en ella se realizó una reformulación del marxismo. Esta esperaba una transformación utópica, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que conformaban la sociedad burguesa capitalista. La segunda etapa es la teoría crítica, que se dio en los años 1937 hasta el año 1940. Para esta etapa terminaba la Gran Depresión de 1930. El interés de esta escuela fue entonces el realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, etc. Para ello utilizan principalmente los análisis de la psicología y la economía. La psicología, la economía y el socialismo. Y la tercera etapa, en la tercera etapa tenemos la crítica de la razón instrumental, que se da en los años de 1940 a 1945. Esta se basa en la desconfianza que se tenía en el hombre para poder conformar sociedades humanas justas, racionales, por los daños que se habían ocasionado durante la Segunda Guerra Mundial, ya que las personas quedaban con un gran sentimiento de tristeza y dolor y pues era muy lógico que la reacción de las personas fuera pues más decadente respecto a la anterior. Bueno, vamos a pasar a la parte de los medios de comunicación masiva y la escuela de Frankfurt. La teoría crítica se orienta hacia el cambio social y a los cambios históricos. Pone énfasis en la diacronía, que es el cambio en el tiempo. Los ideólogos de Frankfurt analizan el quién para comprender el origen y el marco referencial del proceso comunicativo. Vinculan la teoría con la práctica del propósito de cambiar las condiciones de opresión en las que vivía la mayoría de seres humanos y así poder alcanzar la emancipación. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt vivieron 3 experiencias que influyeron en su reflexión respecto a la teoría. La primera fue el proceso de burocratización de la Unión Soviética. La segunda fue la consolidación de los regímenes fascistas en Alemania y en Italia. Y la tercera, y por último, la potencia integradora del capitalismo en la sociedad del consumo. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor y alineante, que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad capitalista. Los 2 principales conceptos de la teoría crítica. Está la alineación, que es que el sujeto deja de pensar por sí mismo, ya que por todos los medios de comunicación no hace otra cosa y no investiga por fuera. Y la segunda es la manipulación, que es que el sujeto está
que los medios de comunicación masiva controlan al sujeto. En este orden de ideas, el emisor manipula, el receptor está alineado. En 1944, Adorno y Horkheimer, en la obra Dialéctica de la Ilustración, crearon el concepto de industria cultural, que se define como el proceso de convertir la cultura en mercancía. Que se comercializa a través de los medios de comunicación. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Y aquí es donde surge la diferencia entre cultura de las masas y cultura de masas. La primera, que es la cultura de masas, es la cultura que hace la gente, la verdadera cultura popular. Y la segunda, la cultura de masas, es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir, una industria cultural. La industria cultural también genera un proceso de inconformismo y de subordinación de las masas hacia el régimen establecido. En esta parte, los teóricos decían que los medios masivos de comunicación convirtieron el espacio que tenía cada persona de ocio en el espacio en el sometimiento de ellos mismos, como de el espacio que tenían para compartir con la gente, para salir a hacer deporte o para salir a pasear con sus familias, se encerró todo en los medios masivos de comunicación y ya la gente no sale de ellos. Como, por ejemplo, cuando en esta parte, qué pena, me voy a volver aquí un momentico, en la parte de la alineación y manipulación, podemos poner el ejemplo de cuando comenzó la pandemia, en las noticias salían los periodistas diciendo que el gobierno está invirtiendo una cantidad asombrosa en el control y el manejo de la pandemia y en subsidios para las familias, y la gente gente que solo ve las noticias de canales nacionales dicen, no, wow, sí, están haciendo una inversión súper grande, ¿cuándo será que me toca la ayuda del gobierno? Y así sucesivamente, y no buscaban más información por fuera de esas noticias. Así es que se genera la alineación y la manipulación por parte de los medios masivos de comunicación. A continuación les voy a mostrar un video así súper cortico donde se explica un poquito sobre la teoría crítica específicamente, es muy cortito. Ahí están viendo Sí. El video de YouTube. Dame un segundito. Qué pena, me dice si los puse. Dale. No se escucha. No, no se escucha, pero ¿sabes qué puedes hacer? Mándame por acá el link, por el chat. Yo te lo reproduzco y lo ves. ¿Listo? Porque se ve también muy poco. Ay, profe, qué pena, sí, ya te lo comparto. Mándame el link, porfa, sí. Listo, profe, ya te lo envié. Ya voy a dejar de compartir. Ok, muy bien. Yo comparto entonces pantalla. La teoría crítica surge aproximadamente en 1937 y se origina en la escuela de Frankfurt.
Cuestiona el papel que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad y propone que su principal función ha sido de manipular las masas. El eje de esta teoría se basa en el concepto de la industria cultural, que se define como el proceso de convertir la cultura en mercancía que se comercializa a través de los medios de comunicación. La teoría crítica tiene un enfoque marxista. Por ello se afirma que la industria cultural se convierte en el nuevo opio del pueblo y mantiene a las personas entretenidas y ejerce sobre ellas dominación ideológica. Varios autores proponen que las industrias culturales son manejadas por los dueños de los medios de comunicación, quienes representan a la clase socioeconómica dominante. Se trata entonces de un plan de acción para generar productos que promuevan el consumo y la homogeneización de ideas y gustos en las masas. Las industrias culturales construyen una cortina de humo que no permite a las personas desarrollar su capacidad crítica para analizar el mundo, según Adorno y Horkheimer, principales representantes de esta teoría. Es necesario entonces preguntarnos, ¿por qué escuchamos cierto tipo de música? ¿Qué libros preferimos leer? ¿Por qué nos gusta y conocemos ciertos contenidos y otros no? ¿Qué ideas venden los productos culturales que consumimos? Bueno, muy bien. Listo, Catalina, puedes proseguir. Profe, listo, ahí termina ya la exposición. Bueno, ok. ¿Qué preguntas, inquietudes, comentarios tienen ustedes, muchachos? Profe, me parece interesante como toda esta de la teoría crítica, que también es como confirmada por toda la propaganda que se hace en el régimen nazi por parte de Goebbels. Como que me parece interesante cómo ellos se adelantaron a ese tipo de actitudes. Ok, muy bien, Juan. ¿Qué otras preguntas, opiniones, comentarios tienen? La idea es que conversemos con lo dicho en la exposición. ¿No tienen preguntas, compañeros? ¿Comentarios, apreciaciones que quieran compartir? ¿Todos entendieron entonces? ¿O no están por aquí? Ni siquiera dicen sí, no. Sí, profe, Ok, se bueno. entendió. Bueno, el resto. Bueno, muchachos, yo les recomiendo que cada vez más nos incentivemos a conversar. Esto tiene que ser un poco más avivado y que desde luego incentivemos la interacción, el diálogo. Procuremos generar discusión. Hay muchos de estos temas que, más que interesantes y llamativos, son supremamente fundamentales para entender el papel de la comunicación y desde luego pues nuestro quehacer. Entonces, los silencios así tan prolongados, ni siquiera pues preguntas por el chat o ustedes se permitan expresarse a través pues, del chat, no va como a pronto a lograr una muy buena interacción desde luego y tampoco vamos a validar si entendemos o no. Pero bueno, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay un concepto fundamental de la Escuela de Frankfurt eh, que Catalina nos acaba de mencionar en su exposición, y es bueno, varios conceptos de hecho. Primero, la cultura de masas. La cultura de masas, bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la Escuela de Frankfurt sostenía gracias al proceso de industrialización y de todos los cambios y las transformaciones sociodemográficas, geográficas, políticas que estaban ocurriendo en el mundo en ese contexto, en ese momento de la historia. Ellos avisoraron en proyectos políticos muy turbios, de mucha eficiencia.
en el control y en la manipulación social como eran los totalitarismos, ejemplo tal el fascismo y el nazismo, y también procesos y proyectos políticos y económicos como el capitalismo que ellos avisonaban eh, una transformación profunda en las sociedades del momento y obviamente las más contemporáneas, o sea, un cambio histórico en diversos campos de desarrollo social. Entonces, por el lado de los totalitarismos, ellos observaron las firmes intenciones y el poder que los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad tenían en función de la manipulación y control social. Y por otro lado, la parte de la industrialización de la economía, proyecto impulsado por el capitalismo, ya sabemos quién era el representante, ellos lo veían ahí eh, caminando a largos pasos con Estados Unidos. Eh, si bien esa noción de progreso es llamativa, llama la atención para cualquier individuo o cualquier sociedad, lo cierto es que en la perspectiva de la industrialización y de la economía, todo cabe en la producción eh, industrial que se propone del capitalismo. Es decir, ¿cómo así que cabe todo? No solamente la producción de bienes o productos. ¿Qué otras cosas se empiezan a producir? Ahí entra un elemento fundamental que ellos proponen desde la teoría crítica, que es cómo entonces elementos tan fundamentales para la construcción social pues de cualquier individuo, de cualquier sociedad en el mundo, como es la cultura, se convierte en un bien o en una mercancía que se produce de manera estandarizada. Recuerden que la lógica de la economía capitalista es la producción en serie y a gran escala. Entonces, la cultura es tomada como o tratada y producida como si fuera un producto de cualquier tipo. La cultura, ¿por qué es importante la cultura para las personas, para una sociedad? Porque a partir de ella, una sociedad va creando sus propias identidades, eh, va creando su propia idiosincrasia, su nacionalidad y su propia historia, entre otras cosas. Entonces, al ser la cultura trabajada o vista como o concebida como un producto elaborado desde esta lógica del capitalismo, entonces, ¿qué va a pasar con la historia, con todos los elementos que les vengo diciendo que conforman más en parte, más bien, la estructura de una sociedad? Entonces ellos advirtieron de que esa producción eh, o esa lógica de operativa de la, eh, del capitalismo, perdón, planteaba algo que era la industria de las industrias culturales. Como una industria produce productos culturales pensados para ser consumidos masivamente, es decir, la cultura de masas. La cultura de masas es una serie de productos pensados para el consumo masivo. ¿Y qué pasa cuando nosotros consumimos masivamente? Ellos empezaron también a plantear de que esos consumos de productos culturales de la cultura de masas, lo que provocan en los individuos es la pérdida de capacidad crítica o reflexiva y también homogenizan la cultura. Esto se percibe, por ejemplo, en nuestra propia cultura y al día de hoy eso ganó. ¿Cierto? Miren la época de esto y dónde estamos. Nosotros consumimos constantemente, habitualmente, todos los días, productos culturales. Donde eso lo incorporamos a qué? A nuestras propias percepciones, a nuestras propias nociones de vida, entre otras cosas. Entonces, un producto cultural, para que lo vayamos entendiendo, puede ser, por ejemplo, en términos comunicacionales de medios y publicitarios, eh, los estereotipos de belleza.
hemos visto a través de la publicidad, y de estrategias de publicidad y comunicación, cómo se nos han vendido, nos han vendido la imagen la imagen estética, los cánones estéticos y de belleza de la mujer, ¿cierto? A través de un sinfín de productos que ellos utilizan, o por ejemplo, cómo ha sido ese modelo de mujer, o sea, ese estereotipo, o ese arquetipo más bien de mujer que se ha trabajado desde la comunicación en medios. Entonces, altas, rubias, piel blanca, ¿no? Es una estandarización de hecho de la estética y de la belleza, que hoy por hoy ya hemos subvertido bastante eso, ¿cierto? Profe, Pero, profe, qué pena, sí. profe, qué pena, yo meto ahí la cucharada en esa parte que dijiste. Por ejemplo, en lo de los estándares de belleza, se manipula tanto a un nivel que, por ejemplo, en los reinados de belleza, la que cuando no ya no es señorita Colombia para ir a Miss Universo, sino que es el proceso de las candidatas para ser elegida, las candidatas que van quedando como reinas, el premio es, es cirugías plásticas gratis para lo que ellas quieran, para que se conviertan en el prototipo que se vende en los medios de comunicación masiva para las personas. Yo tengo una compañera que le pasó y ella, es más, renunció a la corona porque ella decía, pero si yo gané este concurso porque soy la más linda, ¿por qué tengo que convertirme en lo que ellos quieren? Ok, muy bien, mira, hay que entender también lo siguiente, que no solamente se quedan aspectos, tan solo es un ejemplo de los otros, dentro de muchos productos culturales que afectan o sea, que lo entendemos dentro del consumo de productos de la cultura de masas, y esta lógica del capitalismo, pues que ha alterado bastante de manera significativa. Bueno, por ejemplo, cómo nos llegó a nosotros o cómo le llegó a las sociedades del mundo eh, las estéticas, las modas, ¿cierto? ¿Cómo nos llegó eso? ¿Cómo creen ustedes que llegó entonces no solamente esos modos o esas maneras de vestirnos, sino también de comportarnos? Sabemos de antemano que si bien no hemos podido viajar, algunos no han podido viajar a otros países del mundo, pero cómo se nos vende la visión o la realidad de otras naciones. O Profe, sea, a ver, uno de esos podía ser desde el cine, especialmente el cine estadounidense que trae todos estos estereotipos y todas estas formas súper extrañas de ver otros países, como por ejemplo, cómo se muestra Estados Unidos es súper diferente como en realidad es. O cómo se muestra, por ejemplo, un país como Francia y eso, como que súper, son como ideas súper desarraigadas de la realidad. sí, muy bien, Juan. El cine ha sido un catalizador precisamente de, de estéticas, de concepciones de vida, de formas de comportamiento, entre otras. Y el cine mismo se puede concebir como un producto cultural. El cine hollywoodense o estandarizado así comercial es portador de esos elementos culturales que tienen esa capacidad de arraigarse en las comunidades, en las sociedades y permear en la cultura. O sea, en estos momentos plantearse qué hay de colombiano en nosotros y qué hay de extranjero o de fuera del país culturalmente, que está arraigado a la cultura nuestra, podemos ocupar muchas cosas, y no en el caso colombiano. En el caso latinoamericano sí que se ha visto bastante, ¿cierto? Entonces,
En la perspectiva de la Escuela de Frankfurt y lo que plantean ellos con la teoría crítica, recuerden entonces, elementos claves es que ellos pensaban, no concebido, que el capitalismo ha tomado formas cada vez más sofisticadas que atraviesan diversidad de ámbitos de desarrollo social, donde la cultura, desde una lógica de la industria cultural, la cultura se convierte en una mercancía. Y al convertirse en una mercancía se produce de manera seriada, ¿cierto? A gran escala. Y es como si producieran miles y miles de productos culturales, pero la cultura no es cualquier cosa. Recuerden que la cultura tiene unas implicaciones muy profundas en la constitución de una comunidad, de una sociedad, ¿cierto? La cultura es muchas cosas y es demasiado importante para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿cierto? Y esos ámbitos. Pero entonces, como para identificar algunos de estos productos culturales, acabamos de mencionar algunos de ellos. Pueden ser las mismas piezas publicitarias, los mismos productos de los medios de comunicación. Ellos también vieron que en todos esos productos culturales no es que tú lo vas a llegar a comprar en una tienda. O sea, el producto que tú compras en una tienda es el derivado quizás de lo que tú viste en los medios de comunicación. Entonces, ellos vieron la importancia de los discursos de los medios de comunicación como catalizadores de esas industrias culturales y a su misma vez de esa promoción de esos productos culturales. Y recuerden que el efecto que eso genera en los individuos, en las personas, es la homogeneización de la cultura. Es como si no más tuviéramos, o nosotros pensamos que tenemos un abanico de posibilidades, pero todo es lo mismo, ¿cierto? En sus diferentes formas. Todo está destinado para el consumo masivo. Y lo que eso crea o genera en las personas, en los individuos, es que se pierde la capacidad crítica y reflexiva. No se cuestiona lo que se consume, simplemente el concepto de la cultura de masas también plantea un concepto interesante a su misma vez, que es el hombre más, un hombre individuo pensado para el consumo masivo, ¿cierto? Y que eso es muy diferente a la cultura de las masas. La cultura de las masas es la que produce propiamente la gente, pero esta cultura de masas es una cultura que se le está vendiendo a la gente, a las masas. ¿Para qué? Para consumir. ¿Listo? Entonces tenemos industrias culturales, cultura de masas, ¿cierto? Y los productos culturales que están construidos con base en esta lógica, en las industrias culturales y la cultura de masas. Eso es algo que la escuela de Frankfurt, con su teoría crítica, deja muy, pues, a grandes rasgos, de manera muy acentuada, cuál es la relación de los medios de comunicación, están en funcionamiento en relación a las industrias culturales, porque no solamente ayudan a producir esos productos culturales, sino también a promocionarlos. Y que la escuela de Frankfurt es muy apocalíptica en esto, porque todo esto lo concibe desde el punto de vista de la alienación y la manipulación social. Entonces es alienación, ¿cierto? La alienación, el sometimiento de la gente eh, para que desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta lógica, estén simple y llanamente supeditados a consumir productos de este tipo, ¿cierto? Y recuerden que esto, la cultura, afecta aspectos fundamentales en términos individuales, objetivos y colectivos. La construcción de la identidad y la personalidad, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo, cómo nos comportamos, cómo construimos identidad colectiva, cómo construimos nación, qué pensamos de los que son diferentes. Y que esos productos culturales, por lo general, los vemos de manera más tangible o más física en los discursos, narrativas y diversidad de expresiones comunicativas, obviamente de los medios de comunicación de masas. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, por último, que la Escuela de Frankfurt, eh, al, o sea, al haber nacido en un
contexto tan convulsionado históricamente de guerras, de propuestas y proyectos políticos cada vez más radicales y obtusos, como los totalitarismos, como unas apuestas de proyectos económicos de países que ya sabemos que fueron los que entraron en la Segunda Guerra Mundial y que venían ya de una Primera Guerra Mundial donde dejó unos perdedores, pero no dejó no acomodó el mundo, lo desacomodó más, ¿cierto? Se dieron un contexto determinado y empezaron a salir una serie empezaron a surgir una serie de cambios que a su misma vez surgieron como instrumentos de guerra. Por eso entraba la propaganda, todo el tema de la propaganda y la publicidad. Los medios de comunicación del momento fueron fundamentales en las confrontaciones bélicas. Se entendió muy bien que sí, la confrontación o el choque armado, el conflicto en términos bélicos, no se libraba solamente en el campo de batalla, sino en el campo cognitivo y perceptivo de las personas. Por eso estaba la propaganda de ambos lados, de muchos, y que para eso fue fundamental todo un despliegue propagandístico y cinematográfico de las diferentes naciones en conflicto. En Netflix hay un documental que se llama, una miniserie documental que se llama Fight Come Back. Hay en Fight Come Back, algo así, o Fight Come Back, no, de cambio, así, Fight Come Back. Esta, parece así. Pues si lo quieren ver, ahí les van a contar en esa miniserie documental cómo Estados Unidos se pensó la estrategia propagandística y publicitaria del ejército de Estados Unidos y de Estados Unidos para entrar a la guerra y para comunicarle a la sociedad estadounidense y en parte al mundo qué representaba Estados Unidos en la guerra, para su sociedad, para el resto del mundo. Y ahí les van a mostrar los directores de cine de Hollywood que intervinieron, haciendo las grabaciones, las filmaciones del campo de batalla, cómo creaban las publicidades, qué decisiones tenían que tomar para comunicar cosas, cómo ganarse el afecto del público, cómo representaban, por ejemplo, los dibujos animados de las caricaturas al enemigo. ¿Se acuerdan? Con Walt Disney. Fue vital eso, los dibujos animados para representar al enemigo, a los japoneses, Profe, a los alemanes. Ahí les muestran cómo conceptualizaron eso. Sí, Juan Manuel. sí, no, eso me recuerda de un corto de propaganda que vi un video donde lo analizaban y era todo era súper extraño porque se llama ¿Cómo se hace un nazi? Y era de Walt Disney. Lo que pasaba en ese corto era que hacían como una historia de se hacía un nazi desde que era chiquito, o sea, desde que era un niño muy pequeño hasta que se convertía en un ya soldado, pero la cosa es que no hubo oportunidades de que ese bebé se convirtiera en un nazi porque ya de por sí el régimen nazi tampoco duró tanto tiempo como para decir que un bebé se convertiría ya en un soldado. Hay que es como que se creaban todas estas narrativas de un imperio maligno que ha durado muchísimo tiempo y como que es totalmente ajeno. Sí, Juan Manuel. Es un aspecto que si quieren ustedes analizar y como recurso adicional a lo que hemos visto, lo pueden ver. Sí, ese corto, entre otras piezas de carácter propagandística, apelaba mucho a esos recursos, a esa ilustración y visibilización del enemigo desde un aspecto muy cómico, ¿cierto? Pero a su misma vez tiene un trasfondo. O sea, cómo percibían y cómo dibujaban al enemigo. Pero eso en función de qué? De los públicos, ¿cierto? Esas narrativas sirvieron bastantísimo. A su misma vez,
los planteamientos de la propaganda del Tercer Reich, fue también muy enfático en algunas cosas. Y que eso se vio desplegado en los productos publicitarios y cinematográficos. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, los documentales que vemos en Nat Geo, en Discovery Channel, cuando vemos un documental de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos las tomas de Adolfo Hitler y del ejército alemán, los discursos, todo eso fue muy bien pensado. En este documental, esta miniserie documental que les acabo de mostrar, las toca mucho en algunas cositas del Tercer Reich. Sin embargo, está centrado en la estrategia de propaganda de comunicación y publicidad de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por si lo quieren ver, muchachos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿no tienen alguna pregunta o consideración final? ¿Algo que quieran agregar? ¿Está todo claro entonces? Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien. Entonces a los expositores, gracias. Ok, no recuerden subir en la carpeta del Drive enseguida las diapositivas o el recurso que ustedes nos van a dar ahí junto a sus exposiciones. Y recuerden que ya nos estaríamos viendo en